Bien, compañeros, yo me voy a permitir leer la presentación general de los elementos de la consulta que contienen la convocatoria y el documento base. En esta mesa número 4, que se llama Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Educación Normal, dice la convocatoria en su parte conducente: se convoca a los diversos sectores sociales en cumplimiento del artículo 12º transitorio del decreto que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del artículo 22º transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013. Las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión establecen la educación de calidad con equidad como una obligación constitucional explícita para el Estado mexicano. Para llevar al país a su máximo potencial, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece 5 metas nacionales, una de ellas, México con educación de calidad. Este anhelo, recuperado en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que propone como objetivos de calidad educativa en todos los tipos y modalidades, con inclusión y calidad. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 contempla en su línea de acción 1.3.10 establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto para garantizar una educación de calidad. La calidad educativa en todos los tipos y modalidades, con inclusión y calidad, nos obliga como nación a revisar el modelo educativo. La revisión del modelo educativo es obligada, habida cuenta de que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión establece la educación de calidad con equidad como una obligación constitucional explícita para el Estado mexicano. Las competencias profesionales de los docentes, su papel como garante del aprendizaje y el liderazgo que debe ejercer en su grupo escolar y en la comunidad educativa, conducen a la revisión de la educación normal y de sus métodos y formas de enseñanza. La Secretaría de Educación Pública lleva a cabo un proceso amplio de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y los métodos educativos. Los participantes convocados a los foros son los maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores y estudiosos de la educación, autoridades educativas locales, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general. El propósito fundamental de la transformación de la educación normal es el fortalecimiento de la formación profesional docente centrada en el aprendizaje de los estudiantes que asegure la calidad en la educación que imparten las instituciones y la competencia académica de sus egresados. Se requiere desarrollar en los futuros profesores, responsables de atender a los niños y jóvenes del país, las competencias profesionales docentes diseñadas y ejecutadas por las autoridades educativas y las instituciones de educación superior para proporcionar al personal de servicio profesional docente las bases teórico-prácticas de la pedagogía y demás ciencias de la educación que garanticen la calidad de la educación. De acuerdo al mandato constitucional derivado de la reforma educativa, los propósitos de los foros, las características, contexto y gestión de la educación normal, la participación de todos los actores interesados se llevará a cabo bajo la siguiente temática. Tema 4, nuestra mesa: planeación, seguimiento y evaluación de la educación normal. Características de las instituciones que ofrecen educación normal. Proyección de los profesionales que se requieren para la atención de la educación básica. Papel de las instituciones a partir de su tipo de sostenimiento que ofrecen educación normal. Perfiles, parámetros e indicadores de la educación normal. Seguimiento de egresados. Programas de mejoramiento institucional. Acceso y equidad como políticas de apoyo a los estudiantes de la formación docente. Movilidad y sistema de créditos para la formación docente. Bien, esto que acabo de leer es lo conducente a nuestra mesa, la mesa número 4. Ahora bien,
Mi nombre es Jaime Talancón, soy funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Va a fungir como relator nuestro compañero y amigo el maestro José Martín Montes Ortega, y nuestro apoyo es Gabriela Vique, aquí presente. Cualquier duda que tengamos nos va a ayudar a resolver. Y está aquí con nosotros nuestra compañera Olga, que ustedes pueden identificar, de camisa verde, y ella nos va a estar apoyando en el registro de todos aquellos que quieran, que no estando registrados en la lista original, quieran participar. Ella los va a anotar para que puedan participar. Es decir, dicho de antemano, todos los que quieran pueden participar. Bien. Entonces, la participación va a ser eminentemente en orden que fueron ustedes registrados en el sistema electrónico. Y aquí, con nuestra compañera Olga, en el orden que ustedes se vayan registrando. Para ser equitativos, pues los que ya estén registrados aquí, pues yo les ruego que no se registren allá para que todos puedan participar. La distribución del tiempo, aquí tenemos un marcador del tiempo, rogándoles que no se trata de leer la ponencia. La ponencia tiene un tratamiento paralelo a esta consulta de registro, análisis y documentación que posteriormente ustedes y registro que ustedes posteriormente podrán consultar y que va a ser público a reserva de la suerte que haya para su producto. De tal manera de que aquí de lo que se trata es expresar una síntesis, una idea síntesis de su ponencia, de lo que ustedes están aportando a esta consulta. El tiempo es de 3 minutos, se pueden decir muchas cosas, la lista es larga. Se ha dado esto. Quiero aclarar que no hay doble vuelta, es decir, y cuando hay algún trabajo colectivo, aunque están registrados varios, pues ustedes decidirán quién participa. Una sola persona participará en nombre de sus compañeros. Y si ustedes no tienen inconveniente, entonces, una última cosa, miren ustedes, aquí tengo dos tarjetitas. La tarjeta crema es para avisarles que les resta un minuto, de tal manera que ustedes puedan redondear su intervención. Y esta roja, que espero no sacarla nunca, pues ya se lo imaginan para qué es, ¿verdad? Es la tarjeta donde ya se les venció el tiempo, y el tiempo está a la vista de todos nosotros. Entonces, nuestra compañera Olga nos va a apoyar en el registro de los que quieran participar en el evento, en el registro de los que quieran aportar su ponencia. También, porque hay compañeros que simplemente quieren aportar su ponencia y no les interesa participar aquí, entonces se puede ambas, o ustedes deciden si simplemente registran su trabajo y se lo entregan.
y al final haremos un recuento de estas ponencias para que quede debidamente documentados los trabajos que fueron presentados en esta sesión. Ahora bien, si ustedes no tienen inconveniente, ahí hay una silla, entonces yo voy a ir nombrando a los compañeros, compañeras que van a participar, y voy a nombrar al siguiente para que vaya preparándose y se vaya acercando para poder hacerlo. Le ruego al ponente que haga uso de la palabra desde esta mesa. Aquí está su micrófono. Bien, entonces le pediríamos a nuestro compañero don Crescenciano Zarco Herrera, del Distrito Federal, hiciera uso de la palabra, pasando aquí a la mesa. No está Crescenciano Zarco Herrera. Bien. Pasaríamos entonces con don Marco Antonio Trujillo Martínez. No está Marco Antonio Trujillo Martínez. Pasaríamos entonces a don Alejandro Vázquez Martínez. Don Alejandro Vázquez Martínez no se encuentra. A don Arturo Juan Roberto Reyes Cortés. Arturo Juan Roberto Sánchez Cortés, del Distrito Federal. Le pediríamos, le pediríamos a don Eduardo Reyes Alanís se fuese preparando para intervenir. Bien, entonces, maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. Mi ponencia trata inicia con una pregunta, y es: ¿será un problema la falta de identidad normalista? Ahora nos encontramos principalmente en el Distrito Federal con una problemática de que el alumno o el docente en formación no se siente identificado con el normalismo. Muchas veces es la segunda o incluso una tercera opción para seguir estudiando a nivel superior. Hago una pregunta y yo mismo me respondo de cómo es que hacen las grandes universidades, las grandes casas de estudio en el Distrito Federal, principalmente la UNAM y el Politécnico, para crear esa identidad, seguir desarrollándola. Y una de ellas es evitando la fuga de grandes cerebros que tenemos, ¿no? Y en el normalismo lamentablemente ha decaído en ello, y prueba de ello es el examen de oposición, donde muchos normalistas nos sentimos agredidos porque somos como otros profesionistas llegan a nuestra rama, pueden concursar por ese espacio, ¿no? No dudo que otros profesionistas tengan ese ámbito y puedan desarrollarse y encontrar su vocación dentro de la educación. Pero ellos no encontraron, no se desarrollaron, no estudiaron 4 años dentro de esta licenciatura, donde nos enfrentamos día a día en nuestras prácticas a lo que es las problemáticas muy particulares de la educación en México. Se habla recientemente de la profesionalización en la educación. Y la profesionalización, los profesionales en educación son los normalistas. Los normalistas, vulgarmente, como se dice, macheteamos y sabemos y nos vamos formando en esas problemáticas. No entiendo y extiendo una disculpa si no somos los profesionales de la educación los normalistas. Ahora, ¿qué propongo en ello? No dejar ir estos grandes cerebros que tenemos en las normales,
procrear y hacer que grandes cerebros, los mejores estudiantes que tengamos, se desarrollen y volverlos a adquirir como posibles docentes de normalistas, ¿no? Darles unos leves plazas por 6 meses para que puedan seguirse formando dentro de la educación, apoyados de otros profesionistas que nos den el qué, que nosotros como normalistas podremos desarrollar el cómo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Por favor, maestro Eduardo Reyes Alanís, del Distrito Federal, y le pediríamos a don Félix Ignacio Martínez Martínez se preparara para hacer uso de la palabra. Adelante, maestro. Buenas tardes. Voy a hacer referencia a la pretendida formación del tutor en la escuela secundaria y de una experiencia que hemos tenido en la Escuela Normal Superior en la Ciudad de México. El problema de la tutoría, así lo concebimos como una reflexión de esa experiencia, es su origen semántico. La palabra tutoría tiene más de 10 significados y eso ha hecho un poco difícil que haya un consenso respecto a lo que es ser tutor. Uno de los significados de ser tutor implica que se está amparando a alguien débil o desprotegido, y eso se quería concebir al estudiante normalista como débil y desprotegido. Es necesaria otra concepción, construir otra concepción de tutoría, para que los que pretendamos formar como tutores no trabajen esa concepción. Hay que trabajar mucho al respecto. Otra situación, se dice que el tutor es un acompañante. El término acompañante también tiene varios significados. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando yo voy a un funeral y le digo a mi amigo, te acompaño en tu dolor, es diferente a cuando le digo a alguien, ¿a dónde vas? Y me dice, voy por las tortillas, y yo le digo, te acompaño. Y es diferente a cuando llego a una casa, alguien está tocando una guitarra y me dice, acompáñame, Eduardo. Y es diferente a como Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán cantaban la canción, acompáñame, necesito tu calor. Si se dan cuenta, el acompañamiento tiene varios significados. ¿A cuál de estos hace referencia ese acompañamiento? Y démonos cuenta de que no es un acompañamiento meramente académico, como luego se reduce a eso, a lo meramente académico. Tiene muchas implicaciones. Bien, hay otro problema también en la formación de tutores, o en aceptar al tutor como posibilidad para la mejora en el estudiante normalista. Y es que es necesario que tanto los maestros normalistas, nosotros los maestros normalistas, como los estudiantes normalistas, necesiten, ellos tengan necesidad de que el tutor es importante. La tutoría ha funcionado como dice algún autor, como una necesidad comparada, es decir, como en otras instituciones ha resultado el tutor, pues también va a resultar en la escuela normal, habría que investigar al respecto. O también como una tutoría de tipo demandada, es decir, en la Escuela Normal Superior de México es difícil escuchar que el estudiante diga, sí, el tutor es necesario, o es difícil escuchar que el maestro diga, es necesaria la tutoría. Hay mucho que trabajar al respecto. Otra cosa que hay que trabajar es la legislación laboral. Es común decir a los docentes que queremos formar como tutores, oye, entrale como tutor, y dicen, bueno, pues mi asignación es como docente, no como tutor. Pues, hay que trabajar esa legislación educativa. Da miedo ese reloj. Y lo último, sí, la formación de tutores. Pues sí, hay mucho que trabajar a nivel de posgrado, es lo que proponemos en la formación de tutores. La formación de tutores como una especialidad en ese sentido. Gracias, maestro, muy amable. Convocamos a don Félix Ignacio Martínez Martínez. Entonces, continúa en la lista don Ricardo Chávez López. Por favor, maestro. Y le pedimos a Iker Palacios Rodríguez se prepare para su intervención. Adelante, maestro, por favor. Adelante. Bien. Ay, Dios, perdón. Sí, sí.
bien, perfecto, perfecto. ¿Adelante? Sí. Bueno, pero 3 minutos, ¿no? Sí. Bien. Mi nombre es Ricardo Chávez, traigo una ponencia que represento a la Escuela Superior de Educación Física. Esta se discutió en un foro interno y es un resolutivo de esta escuela. Leo rápido para que no se me agote mi tiempo. El subsistema de formación docente y de manera específica en el de las normales poco se ha avanzado en lo que se refiere a generar prácticas permanentes establecidas y claramente institucionalizadas de planeación, seguimiento y evaluación, características o propias de la educación superior universitaria. Por tal razón, ante ese poco avance en cuanto a estas políticas, es que se propone que se generen políticas que permitan que la SEP apoye en mayor medida a las normales, con el fin de que se reestructure la gestión, la organización y la vida académica de estas escuelas. Para ello se requiere mayor apoyo financiero, presupuestario y que se establezca una nueva normatividad para regular sus procesos académicos. Es necesario, para desarrollar estas políticas, erradicar los intereses ajenos, políticos e ideológicos que hoy privan en estas escuelas, como son los del CENTE y los grupos de presión, con el fin de que éstas dejen de ser rehenes de intereses contrarios al educativo. Se requiere, por consecuencia, desarrollar programas de vinculación, seguimiento de egresados, valoración de su desempeño profesional a partir de un coordinado funcionamiento entre las 3 instancias de autoridad que hoy definen la vida de las normales, o sea, la federal, la estatal y la escolar. Es necesario convertir a las escuelas normales como instituciones de calidad a partir de una buena coordinación entre, repito, las instancias federal, estatal, autoridad escolar y comunidad docente, que impacte positivamente a los alumnos en su formación profesional, de tal manera que las reglas de la ley del servicio profesional docente no sean obstáculo o impidan su ingreso laboral al sistema educativo de los alumnos egresados. El objetivo debe ser que el nivel académico de los egresados de las normales sea tan sólido que ingresen sin dificultad al servicio educativo. Con ello se cumpliría el objetivo de que todo acto educativo se centre en el estudiante. Finalmente, se propone que las normales tengan un mayor nivel de autonomía. En el caso del Distrito Federal, que tengamos más autonomía de la DGNAM, ya que esta instancia se ha convertido en un freno para el desarrollo académico de sus escuelas, por lo que es necesario aplicar el principio que esgrime la SEP de que la escuela sea la instancia central de la política educativa. Solo de esa manera se dará la conversión plena a ser una institución de educación superior. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le pedimos a don Iker Palacios Rodríguez, haga uso de la palabra, y le pedimos a María Guadalupe López Morales, del Distrito Federal, pudiese hacer uso de la palabra, pudiese prepararse para… ¿No está María Guadalupe López Morales? A Juan Elías Castillo González. Flor Marina Pérez López. No, discúlpeme usted, maestro, discúlpeme. Esta es la lista de los que se anotaron electrónicamente desde hace mucho tiempo y esta es la primera lista, maestro. Bien. Por favor, maestro. ¿Le pone el tiempo o lo que me quiera tardar? Adelante, adelante. Está Sí, ganando ok. usted. Pues antes que nada, buenas tardes. Soy el maestro Iker Palacio Rodríguez. Vengo representando la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez del estado de Tlaxcala. Y la ponencia de lo que les quiero hablar la intitulé Las escuelas normalistas en Tlaxcala, una descripción general. Trato de esbozar un pequeño diagnóstico muy sencillo, muy pragmático respecto a qué es lo que está pasando en las escuelas normales. La tesis fundamental que defiendo en este documento, en este texto, es que si se busca que se preparen a los maestros
en las escuelas normales sus competencias docentes, los maestros normalistas también deberían tener ciertas competencias docentes desarrolladas que hasta cierto punto se contraponen en el hecho de que el plan de estudios pide eso, pero no se ha capacitado en ese sentido. Bueno, como primer argumento tengo que son muy pocos los maestros que preparan una enseñanza dentro de los salones activo, es mucho más pasivo, es más expositivo, entonces es necesario favorecer ciertos niveles taxonómicos como la metacognición o el desempeño estratégico, ya lo proponían desde hace tiempo Perrenau y Monereo, y bueno, lógicamente los maestros tienen que desarrollarse en ese sentido, desarrollar sus competencias. Al respecto, no existen cursos de capacitación por parte de la SEP que favorezcan este tipo de formación en los maestros normalistas en el estado de Tlaxcala. Lamentablemente tiene uno que preparar por sus propios medios y en muchos casos no se gana lo suficiente como para adquirir o cursar una maestría, un posgrado, un doctorado, un diplomado. Y bueno, lamentablemente no se cuentan con esos mecanismos. El otro argumento es que independientemente de que se pueden gestionar algunos recursos, algunas mejoras en la infraestructura, solamente se hacen a través del Profen, que en muchos de los casos poco impacta en el desempeño académico, más el enfoque es más hacia mejorar la escuela, hacia adquirir computadoras, cañones, cosas así. Y muy poco se hace por preparar a los maestros, darles algún curso, más bien un posgrado. Y bueno, por otro lado, la selección de los directivos, de los funcionarios directivos, no se hace en función de mejorar la calidad de la institución, más bien se hace por una especie de dedazo y al final de cuentas, lógicamente, contribuye en la formación de los estudiantes. Y por último termino mi documento en que los estudiantes poco participan en la gestión de las escuelas, lógicamente eso impacta en sentidos democráticos de enseñanza y entonces no podremos esperar esos sentidos democráticos de enseñanza en las escuelas primarias si no se les enseña en las mismas normales a participar en la construcción de su escuela. Pues eso es todo. Muchas gracias, maestro. Muy gentil. La maestra Flor Marina Pérez López, del Distrito Federal, y le pedimos a don Eduardo Vera Alcaraz se fuese preparando. Buenos Adelante, días. maestra, por favor. Gracias. Bueno, envié 2 ponencias, voy a hablar muy brevemente de la primera. A la primera estoy hablando de análisis y reflexión como un punto de partida para las escuelas normales. Reconozco y estoy de acuerdo con lo que ya han planteado mis compañeros que antecedieron en la palabra con respecto a la educación normal y quiero agregar que yo tengo pocos años trabajando en educación normal, tengo 25 años trabajando en educación normal y considero que es importante desde luego que los normalistas o los docentes en la formación y los alumnos se sitúen en los procesos de actualización, en los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas normales y considero que hay experiencia y conocimiento, como decía un funcionario en la mañana, de los viejos maestros y que debe haber también jóvenes maestros, desde luego. Mi segunda ponencia habla de la diversificación del trabajo docente en educación normal. Hice primero un diagnóstico del trabajo que los maestros en la Escuela Normal Superior de México hacemos con respecto a la investigación, a la docencia y a la difusión. Y hago una propuesta de reestructurar esas formas de trabajo, desde luego con un seguimiento y evaluación por parte de las autoridades de la escuela, pero que sí se considere la importancia que tiene la docencia en tanto preparar las clases, no nada más llegas y te paras y hablas, sino que hay que tener tiempos y deben de estar considerados en la administración, también trabajar en relación a la investigación y desde luego
las funciones que planteo son docencia, tutoría, que sería una tutoría de acompañamiento y una enseñanza tutorial que también podría existir, la investigación o la gestión y el total. Presento unos cuadros que se refieren a maestros de tiempo completo, a maestros de medio tiempo y a profesores de asignatura. Y pues quisiera seguir diciendo más, pero eso sería todo para que no me vayan a dar la tarjeta roja porque no me gusta a mí el color rojo. Muchas gracias, maestro. Don Eduardo Vera Alcaraz. No está. Don Francisco Avendaño Barajas de Querétaro. Don Agustín Cantú Lagunas. Adelante, maestro, por favor. Y le pedimos a María José Rodríguez Hernández, se fuese preparando. Me dice, maestro, ay, déjale así. Que empiece desde ahí. Bueno, miren, voy a tratar de contextualizar así un poco y al final de cuentas llegar a una propuesta, a una conclusión en torno a las características que sabemos de las escuelas normales en este país. Quiero leer una parte de ello, señalando primero que a raíz de toda la problemática que ha existido en este país en torno a la calidad de la educación, se han pues señalado varias cuestiones a partir de los exámenes, de las pruebas que se han venido realizando y también de los resultados que se han obtenido en las escuelas de educación básica. Y dice así entonces, ningún país puede aspirar seriamente a mejorar los niveles de calidad de su educación formal si antes no comienza por elevar sustancialmente la calidad de los maestros que forma en las escuelas normales y la de aquellos que se hallan en servicio. Recordemos que por ley la educación normal está ubicada dentro del tipo superior y que por lo tanto debiera de desarrollar de menos 3 tipos de funciones: docencia, investigación y difusión de la cultura. Pero sabemos que si bien en las escuelas la preparación de los maestros, así como el desarrollo de los formadores de docentes, sigue siendo una tarea pendiente desde hace por lo menos 3 décadas, no se ha encontrado hasta la fecha soluciones satisfactorias en virtud de la ausencia o inadecuada aplicación de políticas y programas orientados a mejorar la calidad de este subsistema. Otro punto, las actividades de investigación son nulas en muchas normales o mínimas en otras y solo para consumo interno, toda vez que consideramos que hay falta de carencia de recursos humanos calificados para realizarla y en otras ocasiones recursos financieros y materiales insuficientes que favorezcan su desarrollo. Otro problema sustantivo que percibimos es que los cambios operados en los planes y programas de estudio han tenido su justificación, mas no su fundamentación, en consultas hechas a maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general, sometiendo posteriormente los resultados a consideración, así entre comillas, en asambleas y congresos. Esto quiere decir que los planes y programas de educación normal se han modificado atendiendo más a cuestiones políticas, a decisiones tomadas en la cúpula, que a planteamientos fundamentados en investigaciones y experimentaciones que con rigor científico-pedagógico se den al interior de las normales. Si concebimos otro problema más a la educación como el aprendizaje formal y no formal sometido a un proceso de democratización,
suponemos que debe haber oportunidades para realización de las tareas. Y termino diciendo nada más, la educación normal requiere de una reforma integral que contemple con claridad las características que debe reunir el docente que se necesita para atender al ciudadano del siglo XXI. Por lo tanto, hay que fortalecer los cuerpos académicos de las normales y las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le pedimos a la maestra María José Rodríguez Hernández y le pedimos a Rebeca Castillo Villagómez pudiese prepararse para intervenir. Adelante, maestra. Gracias. Mi nombre es María José Rodríguez, soy egresada de la Normal del Estado de Querétaro y realicé una ponencia nombrada La docencia desde una formación humanista. Haciendo un análisis y desde mi experiencia personal como egresada en una escuela normal, he detectado y reconocido las carencias y las cuestionables herramientas que tenemos con respecto a la intervención, que tiene que ver con el contexto social, la parte personal, el desarrollo personal y humano, que es cuestionable también en nuestro currículo, que a pesar de que se menciona como parte que lo fundamenta, carecemos en las aulas de tal perfil humanista en los docentes, que muchas veces hasta que se egresa y se tiene la oportunidad de acompañar uno mismo el proceso con respecto a esta formación, es como se enriquece la práctica, y por eso mi propuesta. Creo yo que los docentes debemos de tener herramientas para acompañar y facilitar de manera humanista, pero verdaderamente humanista, acompañada de profesionales en psicología humanista, no solo desde un curso o desde un taller que dice ser humanista. Necesitamos los docentes desde un perfil donde se reconozcan como aprendices y como enseñantes, como ambos roles que desempeñamos y que fortalezcan el apoyo al autoconocimiento y a la autorrealización de los docentes, de los alumnos. Estas herramientas deben de estar acompañadas del respeto, la empatía y la responsabilidad. Y creo firmemente que esta formación humanista de acompañamiento y facilitación en los docentes puede enriquecer el currículo y puede responder a las necesidades actuales, porque en las normales, a pesar de que nos acompañan a reconocer e identificar los contextos personales y los contextos sociales en los que se desenvuelven nuestros alumnos, nos faltan las herramientas para trabajar con ello. No solo es necesario el reconocer e identificar, sino nos faltan herramientas al momento de intervenir. Otra de mis propuestas es que a los docentes se nos facilite una formación de acompañamiento humanista, pero de manera profesional, y a la vez se pronuncie la responsabilidad de todos los actores involucrados, no solo padres de familia, no solo docentes y alumnos, sino también nuestras instituciones rectoras que acompañan este proceso. Sería toda mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra, por favor. La maestra Rebeca Castillo Villagómez del Distrito Federal, le pediríamos a Rafael Adrián Suárez Cortés se pudiese preparar para intervenir. Adelante, maestra. Buenos días. Pues mi propuesta tiene que ver, yo soy orgullosamente egresada de la Escuela Normal de Especialización y actualmente soy docente de esta. Y parte precisamente de una necesidad que he ido observando a través de la formación que durante estos años he tenido la oportunidad de compartir y vivir en esa institución. La propuesta se llama La interculturalidad como mediación y movilidad de la proyección social del docente en educación especial. Actualmente, educación especial tiene cambios bastante transformadores que invitan precisamente a nuestros alumnos de la normal a cambiar sus prácticas y asimismo a nosotros los docentes de la normal a generar algunas condiciones de innovación
con respecto a la planeación y evaluación que se lleva en las escuelas de educación primaria. Ustedes saben que los egresados de la educación normal, en el sentido de educación especial, nos ingresamos o se ingresan a lo que es la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, y precisamente muchos de los maestros de educación básica a nivel preescolar, primaria y o secundaria tienen y nos ven a los maestros de educación especial como la posibilidad de generar estos cambios. Precisamente mi propuesta va en ello. Muchos de los maestros tienen la intención de generar prácticas inclusivas, y nosotros como maestros de educación especial y nosotros como la AN, formadora desde hace 70 años de maestros de educación especial, siento y creo que tenemos un gran compromiso para todos los alumnos que presentan necesidades básicas de aprendizaje y o discapacidad. Precisamente mi propuesta versa en que la formación de los docentes debe de tener un enfoque intercultural y debe de tener una movilidad en todas las normales, por lo menos del Distrito Federal, en donde precisamente los diferentes maestros que estén en educación básica tengan formación sobre lo que es precisamente la atención a la diversidad, dado que es una exigencia, es una necesidad y es un gran apoyo precisamente para los alumnos, los padres de familia y los maestros que atienden a nuestros alumnos con discapacidad. Pues por el tiempo sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Le pediríamos a don Rafael Adrián Suárez Cortés, hiciera uso de la palabra, por favor. Y a don Raúl Amigón García, se fuese preparando para intervenir. Mi documento va más dirigido a la comunidad de las escuelas normales de educación física. Las escuelas normalistas de educación física necesitan realizar un fuerte esfuerzo para reforzar el nivel educativo. Hoy actuamos con una docencia incongruente, distante de la acción reflexiva y poco colegiada. La investigación es prácticamente inexistente, ajena e irrelevante ante los problemas del ejercicio docente. Las funciones sustantivas se encuentran sometidas a la inercia y a la simulación y lejanas de participar en la transformación social. La relación con otras escuelas formadoras de docentes es casi nula. Las acciones que se han instrumentado han sido incorrectas y fragmentadas. Las acciones de indiferencia y la toma de decisiones fincadas en estructuras verticales no permiten acuerdos colegiados. Esto suele generar orientaciones apresuradas que son insuficientes para promover el cambio que se pretende y, por supuesto, un impacto prácticamente inexistente en la mejora de formación de docentes. Los actores educativos debemos retomar nuestro papel y escenificar el cambio. Autoridades, docentes, sindicatos y trabajadores de apoyo a la educación, necesitamos inducir un proceso de profesionalización con el fin de que podamos ser competentes en el plano profesional. No podemos pensar que por decreto de ley, por normatividad o por documentos rectores nos vamos a transformar. A más de 3 décadas de haber plasmado la intención de cambiar, la ciencia y la tecnología sigue sin formar parte de nuestra cultura institucional. Es necesario inculcar una transformación profunda de tal forma que seamos una auténtica escuela de formadores de docentes, preparados como investigadores y divulgadores de saberes socialmente relevantes. Solicitamos formar parte de las instituciones educativas descentralizadas, con autogestión administrativa, con recursos suficientes para mantener y aumentar la infraestructura, desarrollar nuevas tecnologías y sistematizar la información, realizar intercambio de docentes y alumnos entre pares nacionales e internacionales. La finalidad de nuestras escuelas es desarrollar docentes que busquen constantemente el conocimiento, con ideas reflexivas de transformación, de capacidad de innovar, de negociar, de pasar por una reflexión de nuestras experiencias docentes sin disociar fácilmente el sistema educativo, lo que favorecerá la construcción de nuevos saberes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy gentil. Don Raúl
Amigón García. Buenos días. Le pedimos a don José Eduardo López Villalobos se fuese preparando para intervenir. ¿No está don José Eduardo López Villalobos? Perfecto. Adelante, maestro. Gracias. Vengo del Estado de Puebla, del Benemérito Instituto Normal del Estado, de la licenciatura en Educación Especial. La ponencia va más en proponer la certificación de idiomas y de una lengua indígena para estudiantes de escuelas normales. Como antecedente tenemos que en escuela normal donde estamos adscritos tenemos convenios con la Universidad de La Mancha, España, y a nivel nacional hemos tenido intercambios con normales de Querétaro, de la Veracruzana, entre otras. Es una necesidad el que nuestros alumnos tengan alguna certificación que les permita aspirar a otras becas. La propuesta, además de que también en el estado de Puebla existen zonas donde todavía se habla la lengua indígena, como náhuatl mayoritariamente, además del mixteco y el popoloca, entre otros. La propuesta es que se firmen convenios con el INALI o asociaciones civiles para la enseñanza de las lenguas indígenas y que estas mismas puedan certificar los estudios de los estudiantes. Y también que la SEP certifique la lengua extranjera en caso de ser inglés o alguna otra lengua. Ya sabemos que la licenciatura en educación primaria ya certifica o ya llevan el inglés, sería conveniente tener otra. En el caso de Puebla tenemos ya las experiencias con la Volkswagen. Igualmente sabemos que no contamos con el personal suficiente. Ahí en Puebla hicimos un convenio con la Autónoma de Puebla para que nos dé o nos imparta las clases de inglés a nuestros alumnos, que una vez al concluir tienen la opción a certificar, ya sean por el College London, Trinity o el TOEFL. Además, esto nos va a permitir que la propuesta de que la SEP establezca en los planes de estudio una lengua indígena, independientemente de la región del país. Muchos otros países, como en España, salvan o sus lenguas o sus regionalismos, como en el caso de España, el País Vasco, la ciudad de Barcelona, rescatan el catalán, entre otras. Es necesario que para preservar algunos valores y costumbres y que nuestros docentes puedan actuar, se preserven las lenguas indígenas, pero también las lenguas extranjeras que permitan que nuestros jóvenes estudiantes solamente no se queden con las plazas acá, sino que veamos más allá a nivel mundial y que vivamos en un mundo globalizado donde puedan trabajar en otros países, así como también las becas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Le pedimos a don José Eduardo López Villalobos y le solicitamos a Cecilia Navia Antesana, se pudiese preparar. Ahí está. Adelante, maestro. Pues muchas gracias, Eduardo López Villalobos, de la Dirección General de Actualización de Educación Normal y Actualización del Magisterio del Distrito Federal. El título de mi ponencia es fortalecer la detección de necesidades de actualización y capacitación a los formadores de docentes a partir de los resultados del examen intermedio y examen general de conocimiento. Bueno, desde la DGNAM estamos conscientes de que la planeación es un instrumento valioso. Han transcurrido 12 años de planeación estratégica y ahora, bueno, estamos en planeación prospectiva. Nos hemos dado la tarea de analizar los resultados de estos exámenes y bueno, y más allá de que el Distrito Federal esté arriba del promedio nacional, lo importante es que más del 30% de nuestros estudiantes no están en el nivel insuficiente salen en el nivel insuficiente en estos resultados. Y peor aún, si analizamos más las cifras, lo que nos salta a primera vista, y yo lo han tocado el tema, es que nuestros estudiantes están llegando a las escuelas de educación básica sin identidad profesional. Este es un problema grave.
hemos detectado que en preescolar el 37% de nuestros estudiantes no tienen identidad profesional, en primaria el 57%, ¿no? Y en secundaria estamos en 50%. Un problema grave que se está presentando y que estamos detectando. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo desarrollar un trayecto formativo horizontal y verticalmente de acuerdo a la función de cada uno, y así como fortalecer su desarrollo profesional sobre los enfoques y contenidos disciplinares de los planes y programas. Sabemos que, bueno, es un grano, pero queremos revertir este proceso. Y pues fui muy rápido y pues les agradezco su atención. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Le pedimos a Cecilia Navia Antesana del Distrito Federal haga uso de la palabra, y le pedimos a Rey Elizondo Vega se pudiese preparar para participar. Adelante, maestro. Bien, muy buenos días. Mi participación tiene que ver con una propuesta de integrar la dimensión de autoformación en las escuelas normales. Parto del trabajo de investigación que he hecho sobre autoformación en la formación de maestros, sobre ética profesional y sobre identidad también en el campo de la formación de maestros. Mi principal preocupación tiene que ver con que en el discurso de política educativa ahora se habla de autoformación, de acompañamiento, tutoría, como otro compañero en algún momento habló de nuevos discursos educativos, y yo quisiera apuntar sobre el problema de la autoformación y las posibilidades que puede tener para las escuelas normales en términos de la posibilidad de mirar los procesos formativos de los profesores normalistas a lo largo de su trayectoria, recuperando su experiencia, recuperando sus procesos de interacción con otros maestros, y de generar espacios en las escuelas normales en los que se pueda hacer una reflexión y una distanciación sobre cómo hemos desarrollado nuestro ejercicio profesional, cómo hemos transitado por la formación inicial, la formación continua, la formación que se produce en la profesionalización, y sobre todo aquellos espacios formativos que no necesariamente han pasado por instituciones formales, pero que sí nos han contribuido al desarrollo de nuestro ejercicio profesional, que yo he llamado formación en los márgenes del sistema educativo. Lo que planteo es generar o recuperar algunas disposiciones para la autoformación en los profesores, que tiene que ver con la apertura de formas de comunicación, con la capacidad de tolerar la incertidumbre, que está marcada sin lugar a dudas por un mundo cambiante, instituciones cambiantes donde las relaciones son cambiantes, la posición y los núcleos centrales de trabajo se modifican, se desplazan del maestro hacia los alumnos, y también en un marco de juegos de relaciones de poder que están presentes en las instituciones y que tienen que ver también con la manera como nos miramos frente a estas instituciones que nos evalúan, y la posibilidad de construir como nuestro propio marco de referencia y la dirección de la formación y la autoformación. Bueno, fundamentalmente esa es la propuesta, mirar la autoformación desde la experiencia y la reflexión. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Le pedimos a Rey Elizondo Vega. Rey Elizondo. A don Hugo César Guajardo Maldonado. Por favor. Por favor, maestro. Y a don Arturo Mejía Sánchez, se pudiese preparar para intervenir. Buenas tardes. Soy del área de planeación de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, y el documento que se propone es una propuesta metodológica para establecer matrícula en la educación normal en el Distrito Federal.
En el marco contextual tenemos que la matrícula total del sistema educativo nacional escolarizado se conforma por 35.3 millones de alumnos, equivalentes al 30% de la población total del país. En este contexto, el 73.4% de la población escolar se ubica en la educación básica, en la media superior el 12.6% y el restante 9.4% en educación superior, que en términos absolutos representa 3.3 millones de alumnos. Toda vez que la educación normal se ubica en educación superior, pero con vínculos estrechos en la educación básica, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio del Distrito Federal tiene encomendado coordinar e integrar los procesos de planeación en las escuelas normales, públicas y particulares. La planeación que se promueve a partir de las políticas generadas desde el ámbito de la DGNAM tiene un sentido estratégico y participativo, ya que en su diseño y realización intervienen las comunidades académicas en la definición de escenario de desarrollo académico institucional y de gestión, y a través de un plan rector, caminamos hacia una planeación prospectiva. Considerando que las escuelas normales son instituciones de educación superior, que tienen vasos comunicantes indisolubles con la educación básica, la DGNAM diseñó y conformó un plan de mediano plazo cuya columna vertebral fueron los objetivos del Plan Sectorial de Educación 2013-2018. En cuanto al tema estadístico de la matrícula, como procedimiento se realizó un análisis y sistematización de la información obtenida mediante el formato 911, que se arroja un comportamiento estable en su matrícula en las escuelas públicas, no así las normales particulares, que tienen un decremento del 25% en su matrícula. En el caso de egresados, las normales públicas del DF tiene una tendencia regular, situándose en el ciclo escolar anterior en 1.374 egresados. En contrapartida, las normales particulares muestran un declive del 65%. Integramos nosotros la matrícula con demanda de docentes, perfiles, proceso de selección e indicadores educativos. Se registra históricamente una demanda superior a la oferta, sin embargo, hay un decremento importante y de rezago en la deserción del 20%. Es necesario revisar la dinámica actual que se registra en las normales particulares, toda vez que muestra una clara tendencia a la baja. El proceso de jubilación en el marco de la Ley del Servicio Profesional Docente se está acelerando en las capas de docentes con 30 o más años de servicio, lo que abrirá mayores espacios para los egresados. En contextos nuevos e inéditos, la educación normal avanza y se transforma para obtener una educación de calidad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Le pedimos a Arturo Mejía Sánchez. ¿No se encuentra Arturo Mejía Sánchez? Le pedimos a María Dolores Mendoza y Cornejo. Y le pedimos a Georgina Quintanilla Cerda se pueda preparar para intervenir. María Dolores Mendoza y Cornejo. Por favor, maestra. Gracias. Buenos días. Les quiero comentar que por azares de la vida o porque la vida me castigó, yo fui directora en diferentes momentos de la vida de diferentes lugares, en educación especial, en educación primaria y luego en educación normal. Entonces, soy una ferviente creyente de la evaluación de los maestros. De ahí mi ponencia sobre evaluación de los docentes. Al elegir participar en este tema de planeación, seguimiento y evaluación de la educación normal, lo primero que reflexioné es que había que hacer énfasis en los cambios del desarrollo profesional y las mejoras en la vida institucional. Es decir, reconocer que estos tres elementos necesitan concentrarse en las prioridades y los resultados del desarrollo de las escuelas normales. Con esto quiero decir sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, su identidad, su constitución, sus políticas internas, sus simulaciones, su normatividad, la preparación hoy en día del profesorado, sus sindicatos,
la evaluación de los alumnos, las prácticas docentes, etcétera, reflejando los principios rectores educativos, el desarrollo de capacidades, el desarrollo humano y hasta el futuro del campo de trabajo. Es importante tener en cuenta que las grandes reformas de los sistemas educativos se acometen especialmente cuando hay que abordar cambios estructurales, aunque estos tengan repercusiones innegables en el currículum de la enseñanza, que pasan muchos años entre una y otra. Por eso es imprescindible introducir innovaciones más modestas, pero absolutamente necesarias para mantener actualizados los sistemas educativos. Por eso me extraña que en esta mesa no se hable de la evaluación docente. Por lo tanto, el tema de la evaluación es un componente fundamental y controversial en un foro como estos sobre temas educativos, y me llama mucho la atención que no se haya enfocado hacia esto. Muy importante para mí considerar que se debe reflexionar la evaluación del maestro para detectar sus habilidades, competencias, saberes y deficiencias que ayuden a planificar actividades realmente formativas. Lograr un verdadero desarrollo profesional de los maestros de las escuelas normales, donde ellos mismos sean los gestores del cambio como una capacidad de respuesta a las demandas cambiantes. Hacer que los directivos de las escuelas normales asuman su rol no solo como una etapa de una carrera funcionaria, sino como una posición moral, intelectual y funcional. No lo digo yo, lo dice ya la UNESCO. Y considerar la evaluación como un estímulo de los necesarios procesos de innovación metodológica en las prácticas docentes en todo tipo de educación. Y concluyo citando a María Antonia Casanova, que dice que hay que evaluar fundamentalmente para perfeccionar tanto los procesos como los resultados. De eso depende el éxito educativo del maestro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Le pido a Georgina Quintanilla Cerda y le pedimos a don Sergio Darío Malpica Vargas se pudiese preparar para intervenir. Adelante, ¿Listo? Buenas tardes. El título de esta ponencia es la formulación de un trayecto formativo para la formación de docentes en nuestro país, y lo subtitulo como LOIN de la Secretaría de Educación Pública. Para la gente no tan joven como yo, probablemente LOIN pueda sonar como extraño. En los 60, 70 hablábamos de LOIN y LOAUT de la Secretaría, en este caso hablo de LOIN. Tiene que ver con un planteamiento que hace muchos sexenios ha intentado la Secretaría, y es la construcción de un sistema profesional de docentes. Lamentablemente nunca se ha podido lograr. Puedo pensar que en muchos momentos las distintas instancias que tenemos que ver con la formación de maestros parece que nos peleamos el poder de la formación. Es absolutamente visible, por un lado, la necesidad innegable e impostergable de que las diferentes instancias que conforman el sector educativo y a las que se les ha asignado una parcela de la formación dialoguen y trabajen conjuntamente a favor de los maestros del país. Me pregunto, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública sigue haciendo las cosas de la misma manera? Bajo esta reflexión, consideramos entonces que hay un rasgo de la propia dependencia. Desconocemos si el creador y primer titular del ramo, José Vasconcelos, le haya conferido esa facultad fundacional. Todo lo que hace, piensa, ejecuta, considera, delibera, provoca, planea, promete, siempre tiene un matiz. La Secretaría de Educación Pública es infalible. Por ello, en esta ponencia solicitamos a la Secretaría deje de ser la infalible para ser la interesada en los maestros de su país y pueda pensar desde el trayecto formativo para los docentes las opciones formativas que los maestros de México requieren. Juan Carlos Tedesco señala que en la trayectoria de formación de un docente por lo menos deberíamos incorporar los siguientes tramos: elección de la profesión docente, formación inicial, inserción laboral, carrera magisterial. Si así fuera, las escuelas normales nos debemos de preocupar por ayudar a la elección de la profesión docente, por hacer una formación inicial de calidad, y ahora con la inserción laboral, gracias a la ley de servicio profesional docente, podríamos preparar a los tutores de este país. Ante estos cuatro tramos
y con el interés total de la Secretaría sobre sus docentes, claramente las instituciones se alinean según sus funciones y atribuciones. Con esta intencionalidad, lo IN de la Secretaría se transformaría de infalible, insostenible, insustituible, inalterable, inflexible, hacia una SEP interesada, incansable, incondicional hacia sus maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Don Sergio Darío Malpica Vargas, por favor, le pediríamos a Gabriela Julieta Bautista López y se fuese preparando para intervenir. Adelante, bien, muchas maestro gracias. Sergio Darío Malpica Vargas. Muchas gracias. Yo vengo de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Soy docente allí y estoy a cargo del área de actualización y mejoramiento. Como ya nos acaba de decir don Carlos Ornelas, las normales están en la mira. Sabemos que viene una transformación y bastante fuerte en las normales, en donde la actualización jugará un papel muy importante y la evaluación. Razón por la cual sabemos que nuestros docentes requieren una preparación continua. Y eso nos ha llevado más con el plan 2012, bueno, a tener en las normales, en la nuestra tenemos hasta 3 planes diferentes. Como hay actualización, es la requerida, hemos estado pues casi curándonos en salud, ya llevamos en este ciclo, en el semestre A ofrecimos 5 cursos por invitación, primero fue por invitación, a aquellos que en la evaluación del desempeño salieron pues con requerimientos para actualización, se les invitó y se les comisionó. Muchos los llamados, pocos los escogidos porque casi no asistieron. Asistieron más maestros interesados. Aquí traigo las cifras. Pero ofertamos 5 cursos que entre los que podemos mencionar, los jóvenes y sus procesos de construcción del conocimiento, análisis de la docencia superior, estrategias para la evaluación del aprendizaje, la planeación del trabajo docente y estrategias de intervención psicopedagógicas. Para el siguiente semestre, lo hacemos intersemestral, ofertamos 2 más, uno que fue acerca de la TIC y otro que fue sobre infografías educativas. Y uno de planeación a requerimiento especial de la licenciatura de educación especial. Lo que estamos haciendo ya es de alguna manera monitoreando. Ahorita en mayo haremos otro curso acerca de estadística. Para que esto surte efecto, nosotros lo que proponemos es que esos cursos sean obligatorios para que los docentes vayan y que tengan un valor para otorgar la beca de desempeño. Estamos de acuerdo con la evaluación. Por último, diré, si la evaluación va a ser así, y va a ser tan fuerte, lo que demandamos y es lo que nos tocará demandar, que el sueldo sea también de acuerdo a la evaluación que nos den. Muchas gracias. Gracias, maestro, muy amable. Maestra Gabriela Julieta Bautista López, le pedimos a don Alberto Gavino Vaca Vela se pudiese preparar para intervenir. Adelante, maestra, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Julieta Bautista López, vengo de la Dirección General de Educación Normal. Estoy en la Dirección General de Educación Normal y también trabajo como comisionada en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En el área de capacitación estamos desarrollando un seminario permanente en donde estamos generando como este documento que pudimos traer, una propuesta de evaluar en la educación normal multiplicidad de campos, sin perder el sentido humano y la sostenibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que la evaluación no solamente es lineal y mecanicista, sino la evaluación también consiste en no perder este sentido humano y la situación de conciencia que vamos creando a través precisamente de estos procesos de desarrollo en seminarios permanentes como los que estamos viviendo en el área de capacitación.
Bueno, nosotros también podremos ver que existe una incertidumbre en la sociedad globalizante, y eso no podemos perder de vista. Generalmente nada más nos estamos acotando las situaciones a nuestra aula o a nuestra institución. Tenemos que contextualizar las situaciones en donde estamos viviendo. Bueno, nosotros hemos visto que la evaluación generalmente se va dirigiendo a la obtención de datos, pero que hay situaciones y circunstancias dentro de la docencia que no son medibles en cierta forma, pero que podemos ver que a través de ciertos cambios, como el hecho de que nosotros hemos tenido la experiencia de que los alumnos o los docentes que están capacitándose están cambiando sus formas de lenguaje a la hora que están sensibilizando a través de ciertas formas de trabajo. En este sentido, cuando Vygotsky nos dice que podemos tener andamiajes y que además podemos aprender de otros, de los que saben y de los que pudieran tener saberes menos constituidos o que son de diferentes profesiones, sobre todo que esto se da mucho en las normales, que hay abogados, que hay pedagogos, psicólogos. Entonces, si nosotros de una manera sinérgica podemos generar este tipo de seminarios, pues lograremos que en nuestras escuelas también se vean superados estas circunstancias, pero que además estos son también elementos que nos pudieran ayudar a evaluar y mejorar la educación normal. Pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestra. Le pedimos a Alberto Gavino Vaca Vela. ¿No está nuestro compañero Alberto Gavino Vaca Vela? Bien, entonces le pediríamos a Carla Adelina Torres Platas hiciera uso de la palabra, y le pediríamos a Melisa Valle Rodríguez se fuese preparando para intervenir. Adelante, maestro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo soy docente en el trayecto formativo de práctica profesional de la Escuela Normal La Paz de Veracruz. Bienvenidos a este puerto y espero que disfruten la estancia. Al ser docente en este trayecto formativo, pues mi interés es obviamente que aspectos de la planeación y la evaluación sean digeribles a mis alumnos de la escuela normal, porque son quienes los van a ejecutar en la práctica. De ahí la temática de esta ponencia que presento, que se llama Evaluación de competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parto de definir conceptos claves, qué es evaluación y qué estoy entendiendo por competencia. Pues bueno, la evaluación tiene que ser un proceso sistemático e integral que permita recoger evidencias para con ello establecer juicios valorativos y llegar a tomar decisiones que favorezcan el logro de aprendizajes en nuestros alumnos. La competencia, desde mi perspectiva y considerando autores como Tobón y Pimienta, tiene que ser una actuación integrada en situaciones de contexto o contextualizadas, donde el alumno pueda demostrar que está integrando saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero siempre con un enfoque de mejora. Otro aspecto importante de esta ponencia, que es la aportación que vengo a dar, es bueno, que hay que tomar en cuenta que la evaluación debe de ir junto con la planeación. Por lo tanto, al momento de planear y de enseñar una competencia, esta se tiene que definir con claridad, es decir, el sujeto debe de estar consciente de cuál es el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal del cual se va a apropiar. Y este aprendizaje también tiene que hacer de manera metacognitiva, que es una palabra o un término que está muy de moda en este enfoque por competencias. ¿Qué significa el aprendizaje metacognitivo? Bueno, que el sujeto se apropie de la competencia de manera flexible, autorregulada y sólida. De manera flexible quiere decir que puede utilizar ese saber en cualquier contexto que él se enfrente. De manera sólida, que ese aprendizaje lo tenga adquirido por un tiempo mayor a un mes, que no se le olvide. Y obviamente autorregulada, que sea consciente de qué aprendió y cómo lo aprendió. Y bueno, estoy compartiendo con ustedes en este proceso de evaluación un seguimiento que el maestro debe de tener. Para evaluar una competencia hay que establecer objetivos, hay que definir
el objeto que se va a evaluar, hay que hacer obviamente una aplicación de instrumentos, hay que analizar los resultados, posteriormente establecer juicios evaluativos y llegar a tomar decisiones, utilizando 3 instrumentos que propongo: el protocolo, el portafolio y los diarios reflexivos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le pediríamos a Melisa Valle Rodríguez. Melisa Valle Rodríguez no está. Le pediríamos a Luisa Huertas, si pudiese hacer uso de la palabra, y a Flavio Manuel Guijarro González se fuese preparando para intervenir. Por favor, maestra, adelante. Muchas gracias. Mucho gusto, soy parte de esa sociedad civil a quien se ha invitado también a colaborar en estos foros y vengo a plantear algo que considero de fundamental importancia para los maestros. Mi nombre es Luisa Huertas, soy directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEU-Voz, en México. Nuestra ponencia se llama La técnica vocal, prevención y garantía de salud para una larga carrera dedicada a la docencia. La información autorizada de nuestra asesora foniátrica, doctora Xochiquetzal Hernández, subdirectora de posgrado y educación continua del Instituto de Rehabilitación de Salubridad, fundamenta nuestra presencia aquí. En el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, 40 a 45% de la consulta foniátrica son profesores. Entre el 80 y 90% tienen problemas de voz derivados de su actividad. No hay nada publicado. En la tesis Detección de patología vocal en profesores de primaria, se encontró que el 48% de 104 profesores estudiados presentaban algún tipo de patología vocal asociada a su labor docente. A más horas y más años de docencia, más daño vocal, predominando el daño funcional sobre el orgánico, 70% funcional y 30% orgánico, nódulos, pólipos, quistes y edema de Reinke. Tesis, hallazgos laringoscópicos en profesores de educación física. Este grupo de docentes presentó un porcentaje mayor de daño orgánico, llega hasta el 75 u 80%. Nuestra experiencia acumulada durante 8 años de trabajo y 13 diplomados, la sabiduría de la voz y la palabra diciente, que es certificado por el INBA, nos trae a proponer que con la total certeza, y tiene que ver con lo que acaba de decir la maestra, de la urgente necesidad de plantear que los maestros ya formados y los normalistas de nuestro país accedan al conocimiento y se apropien de los principios de la técnica vocal como un único medio para prevenir afecciones del aparato fonador y así preserven ese privilegio exclusivo del ser humano llamado voz, herramienta fundamental para su trabajo docente. Ante la importante oportunidad de esta reforma educativa para mejorar la preparación integral, pero principalmente para garantizar la salud vocal de los actuales y futuros maestros de todos los niveles, el CEU-Voz hace la siguiente propuesta: que se incluya la materia de técnica vocal y expresión verbal en el programa de las escuelas normales de todo el país por al menos 2 semestres de la carrera. Las habilidades que adquieran los maestros beneficiarán también a los educandos. Con la práctica de la respiración diafragmática intercostal, estos obtendrán la oxigenación adecuada para que la sangre irrigue plenamente el cerebro y propicie en los estudiantes un mejor aprovechamiento y elevación de su nivel académico, objetivo de la reforma educativa si quiere garantizar realmente un México de paz y justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro.
Le pedimos al maestro Flavio Manuel Guijarro González, pudiese hacer uso de la palabra. Adelante, maestro. Y le pedimos a Claudia Amanda Juárez Romero, pudiese prepararse para intervenir. Adelante, maestro, por favor. Empezamos. Buenas tardes a todos. Un saludo de la Escuela Normal Superior de México. Poco tiempo para decir tantas cosas. Apenas como estudiante de la normal a partir de 66, como profesor de primaria voy a cumplir 50 años, como profesor de la Normal Superior de México en Psicología Educativa, poco tiempo, 38 años. Aparte mis padres fueron maestros rurales, o sea, nací en la enseñanza y estoy y creo que moriré por ahí. ¿Qué quiero decirles? Que la Normal Superior de México ha formado al psicólogo educativo para la educación pública desde 1959. Un plan de estudios que terminó en 1983 con la imposición de otro plan de estudios, que terminó en 1999 con la insistencia de la Normal Superior de sus estudiantes y sus profesores ante la desaparición por parte de la SEP de los estudios de psicología educativa y de pedagogía, como si no fuese necesario este especialista, este profesional en toda la educación básica pública, sumamente necesario. Preparamos en una primera etapa al orientador educativo y vocacional. Afortunadamente, a través de los cursos intensivos, seguimos preparando a profesores que en todo el país son y han sido especialistas de la psicología y de la orientación. Hemos terminado en el mes pasado la nueva propuesta curricular para seguir insistiendo en la formación de este profesional. Sabemos que hay muchos retos, los asumimos y seguiremos insistiendo y previniendo que si no nos aceptan, nuevamente lucharemos y nuevamente justificaremos y fundamentaremos el ámbito y la intervención profesional de este especialista. Afortunadamente, con investigaciones que sí hacemos en la Normal Superior, que ha sido muy denostada, ¿verdad? Precisamente creo que provoca a las autoridades de la SEP escozor. Pero porque insistimos en el valor de la educación pública, en la presencia de nuestro psicólogo y nuestro pedagogo, y seguiremos insistiendo. Y si no nos aceptan este nuevo plan de estudios, que tiene una categoría que no existe en ninguna institución, en ninguna escuela, en ninguna universidad que forma psicólogos educativos, que es intervención psicoeducativa, perfectamente fundamentada, seguiremos dando lata, porque estamos convencidos que hay que rescatar la educación pública, que hay que seguir luchando por estas escuelas formadoras de profesores, desde siempre, desde el México anterior es necesario. Y que los psicólogos educativos seguiremos revisando nuestro trabajo, seguiremos insistiendo en la formación, aun cuando nos otorgan solamente 15 alumnos, los formaremos para la función de psicólogo educativo que tanto necesitan. Es la única opción de psicólogo que tienen tantas personas que para consultar a un psicólogo público les cobra bastante. Nuestros psicólogos, como todo profesionista, tienen deficiencias. Seguiremos insistiendo. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestra Claudia Amanda Juárez Romero, y le pediríamos a Rey Elizondo Vega se pudiese preparar para intervenir. Adelante, maestra, sí, por favor. Bien, a nombre de las compañeras, somos un equipo de la Nacional de Maestros que estamos implementando una serie de programas, en este caso la ponencia que se presente sobre tutoría. Consideramos a la tutoría uno de los múltiples aspectos de la formación integral de los docentes como un proceso no para solucionar el rezago educativo, que es como se plantea en los documentos oficiales, sino como un dispositivo para la formación de los docentes. En este sentido, impulsar técnicas como el diálogo, el debate, la autoevaluación, la crítica y la reflexión sobre los procesos de formación es lo que estamos buscando que se haga en el programa que estamos reorientando. Pero este sentido de la tutoría implica correlacionarlo o buscar con otro conjunto de elementos o de valores de la educación.
Sí, las normales están viviendo una problemática muy aguda en estos momentos, sobre todo en el Distrito Federal, y yo hablaría en especial de la Nacional de Maestros, en donde tenemos una serie de limitantes entre las que se dan los presupuestos, la infraestructura, la aplicación de un nuevo plan de estudios, que parece ser que hubo muchas promesas, pero no se ha consolidado ninguno de esos elementos, donde la tutoría es un eje de esta formación. Pedimos un diálogo abierto con las autoridades, con la comunidad normalista, pedimos que se revisen las condiciones de manera integral de la formación de maestros, porque sí nos preocupa seriamente los discursos políticos donde se habla del maestro formador, pero no se habla de las condiciones reales que vive la educación. Entonces, cualquiera que sean los programas que impulsemos, la tutoría o otros aspectos en la educación normal, tienen que estar vinculados e integrados y tener la participación de todos los maestros. Eso es lo que estamos buscando fundamentalmente. Hablamos de 7 o de 8 programas que tenemos y que tenemos que desarrollarlos, pero en consonancia con las políticas, pero con un diálogo abierto y que nos permita participar de ello. Maestros, pues, gracias por escucharme, a nombre de mis compañeros. Muchas gracias, maestra. Rey Elizondo Vega. No está. Bien. Bien, quiero comentarles que iniciamos la lista de los que se registraron aquí en el salón, en el foro, y que debieron entregar su ponencia de la síntesis que van a formular a nuestra compañera Ana. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Tenemos todos los textos, ¿verdad? Bien. Flor Marina Pérez López. Ah, pues usted ya sí, sí, se equivocaron porque sí estaba mi nombre inscrito ahí. Pero puedo participar otra vez. Ya participó nuestra compañera Flor Marina Pérez López. Muchas gracias, maestra, muy gentil. César Arturo Salomón Morales. Y le pedimos a Sheila Echeverría Landa se pudiese preparar para intervenir. Adelante, por favor. Buenas tardes. Hace algún tiempo en la Escuela Normal Manuel Cetello, donde trabajo, del sur de Veracruz, nos evaluaron o iniciamos el proceso de visita de los CIES. Nos preguntaban dentro de los indicadores que presentáramos el modelo educativo de la Escuela Normal. Buscamos el plan de estudios, lo entregamos, el mapa curricular lo entregamos, y dónde está el modelo educativo de la Escuela Normal. Entonces, entramos en conflicto. Y hoy que vengo aquí, digo, bueno, voy a encontrar acá el modelo educativo de la educación normal. Y me encuentro con muchas propuestas de maestros de aula, supongo, y que escriben y que quieren ser escuchados. Pero todavía no encuentro los elementos del modelo educativo de educación normal. Entonces, estoy planteando mi propuesta, que debe llevar ciertos marcos, considero yo, y que nos hacen falta crearlos. Hablo primero de un marco normativo, que ese ya está visualizado, la normatividad que nos da la SEP, la normatividad que nos dan las nuevas reformas. Hablo de un diseño curricular, que también ya se nos ha dado, desde la articulación de la educación básica y la actualización del plan de estudios 2012 para la Escuela Normal. Pero hablo de que hace falta un marco histórico y un marco filosófico para las escuelas normales. Es decir, regresar a las bases, regresar a los principios
del normalismo, siempre y cuando consideremos lo actual. Y yo le preguntaría a un alumno normalista, ¿conoces a Enrique Cerrepsamen? ¿Conoces a José Vasconcelos y toda su obra? Y yo les aseguro que les va a costar trabajo decirme algo de ellos. Entonces hablo de esos marcos y bueno, hablo del marco histórico, filosófico, que hay que hacerlos, implementarlos para que se constituya y tenga consistencia nuestro modelo educativo normalista. Partiendo de un marco situacional, ¿cuál es la realidad actual del normalismo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál sería la realidad que estamos viviendo y cómo hacerle? Cada maestro tiene una historia de vida y cada maestro hace lo que puede en el salón de clases. A mí me podrán decir misa, pero el maestro no puede desapegarse de lo que es. Podrá haber estudiado mucho, pero necesitamos que haya consistencia al aterrizar las reformas dentro de las aulas. Y bueno, de eso se trata mi ponencia. Muchas gracias, maestro. Es un honor ser maestro de aula. Muchas gracias, maestro. Ya las tienen todas. Sheila Echeverría Landa. Le pedimos a Ángel Fernando Quiñones se pudiese preparar para intervenir. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes, soy Sheila Echeverría Landa y vengo en representación de la Escuela Normal Manuel Cetello. Mi ponencia es sobre la proyección de los profesionales, enfocada en los alumnos normalistas. Todos sabemos que la Escuela Normal tiene como objetivo la formación y desarrollo en los alumnos de competencias necesarias para tener un desempeño apropiado y que cumpla con los requerimientos para alcanzar una educación de calidad. Se debe tomar en cuenta de que para lograr este tipo de profesionales debemos investigar y analizar la época en que se desarrolla. En nuestro caso, se debe dar un cambio, principalmente debido al incremento y complejidad de los problemas que enfrenta día a día la educación, como es el caso del bajo rendimiento de los alumnos en pruebas estandarizadas en comparación con otros países. Y esto también se ve reflejado dentro de la República Mexicana. Los resultados reportados de la prueba PISA 2012, analizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, muestran de manera consolidada a 4 estados con los índices más bajos educativos. Estos son Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero, mientras que los primeros lugares se los disputan Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, por lo que hay que cubrir la necesidad que demanda la globalización a la que los alumnos se enfrentan día con día. Ahora, la reforma curricular normalista responde a las reformas de educación y los estándares, pero tiene como propósito fundamental mejorar la formación inicial de los futuros profesores en educación básica. En un sentido más concreto, las escuelas normales deben analizar, investigar, generar procesos y emplear técnicas que permitan que los futuros maestros se desempeñen en cualquier nivel educativo de manera eficaz, al articular sobre todo la teoría con la práctica. Lamentablemente, todo esto se queda en un pequeño círculo, por lo que yo como normalista propongo fomentar espacios específicos en donde se presenta a la sociedad en general los logros que hemos tenido en las escuelas normales y sobre todo presentando y promoviendo los trabajos y proyectos educativos en beneficio de la educación y que estos también sean empleados dentro de las aulas. Sobre todo, hago esta propuesta haciendo énfasis en que los alumnos normalistas somos capaces de enfrentar los nuevos retos de la sociedad con capacidad de investigación y autoformación en el ámbito educativo, para poder ofrecer la calidad de enseñanza que necesita y requiere nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra.
Solicitamos a don Ángel Fernando Quiñones Quiñones, pudiese hacer uso de la palabra. No se encuentra don Ángel Fernando Quiñones Quiñones. Le solicitamos a Laura Celia Ramírez Barrales, pudiese hacer uso de la palabra, y le solicitamos a Aurora Campos Aparicio, se pudiese preparar para intervenir. Laura Celia Ramírez Barrales, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Buenas tardes. Antes Adelante. de iniciar, aunque sé que me robo el tiempo sola, quiero hacer un comentario que me llamó mucho la atención en este momento. Somos más los viejos que los jóvenes interesados en la educación. Qué lástima. Ustedes debieran también estar preocupados por esto. Somos los mayores los que estamos poniendo nuestro grano de arena pidiendo que se rescate el hecho educativo. La ponencia que presento es la profesionalización de los docentes, un aspecto indispensable en la práctica diaria. Como resumen, presento, la profesionalización requiere de la participación de varios elementos. La institución formadora de docentes, la institución en la que laboramos, los gobiernos y las personas que se forman como docentes. En Veracruz, una de las instituciones o algunas de las instituciones que manejan estos aspectos son la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Universidad Nacional. Ellas están tratando de formar docentes, los forman desde las aulas los sábados y desde el trabajo diario entre semana. Estas instituciones cuentan con sedes en varias partes del estado, lo que hace posible que los muchachos tengan la práctica diaria en diferentes zonas rurales, marginadas y urbanas. Me voy a permitir leer la introducción nada más. En todos los ámbitos del quehacer docente, la profesionalización es necesaria para ejercer las actividades concernientes a los diferentes campos en los que los profesores se desenvuelven. Por esa razón, es necesario que los servidores públicos se profesionalicen y tratándose de instituciones de educación superior, este hecho es apremiante. En el estado de Veracruz, las escuelas formadoras de docentes pueden contemplarse desde varios puntos, como instituciones que ofertan licenciaturas a futuros docentes, como instituciones que ofertan licenciaturas a profesores en servicio, como instituciones que ofertan posgrados y programas de formación continua, y como instituciones que ofertan cualquiera de estos tres tipos. Hablar de la educación es hablar de personas, por eso no podemos dejar de lado que la formación también debe incluir temáticas que contribuyen a la formación de valores cuyo peso reside en la persona como parte sentimental, como la emoción por trabajar y servir a quienes necesitan de nuestro servicio. Nosotros somos docentes, algunos de hueso colorado, pero otros apenas nos estamos formando. Ojalá que todos nos preocupemos por esto que estamos haciendo, la docencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora le pedimos a Aurora Campos Aparicio, haga uso de la palabra, y le pedimos a Vanessa Santiago de la Cruz, pudiese prepararse para intervenir. Bueno, buenos días, bueno, felicito a todos por el atreverse y estar aquí, gracias. Mi nombre, Aurora Campos Aparicio, y vengo del CREN de Tuxpan. Y mi propuesta es la siguiente: diseñando un modelo educativo vinculando la RIEP con la reforma curricular de educación normal. Siendo México el eje rector del normalismo, debería de ser la escuela normal como el centro, como un centro de atención de todo el sistema educativo, pues es en ella donde se forman estos futuros maestros que requiere la sociedad actual. Estoy totalmente de acuerdo
en que parte de las transformaciones necesarias en el sistema educativo es colocar la escuela de educación básica y normal en el centro de atención y que las autoridades educativas, directivos de todos los niveles, se ocupen verdaderamente de hacer el trabajo correspondiente en ellas a través de la supervisión y del acompañamiento, entendiendo como supervisión una mirada más allá, es decir, cómo estamos, pero cómo estaríamos como normales. Ese sería el término en supervisión. Y el acompañamiento que es tan necesario, tanto para los directivos, tanto para los docentes como para los alumnos. Y una forma de hacer a una escuela eficaz en su cometido es haciendo que se cumpla con la normatividad escolar que se ha propuesto a nivel nacional. Y me refiero al tiempo que se utiliza en las aulas, sabiendo que el tiempo mayor es utilizado en otras tareas y el trabajo realmente en aula es poco. Es ahí el problema. La reforma de la educación normal coloca en el centro de su fundamentación la profesionalización docente como proceso continuo y que permita desarrollar esas capacidades, no solamente de enseñar, sino de enseñar a aprender. En esta perspectiva del cambio de este plan, no solo se trata de adherirse a los enfoques vigentes de los nuevos planes y programas de estudio, sino comprender las implicaciones que esto tiene en la docencia. La parte central de mi propuesta es que las autoridades, con ese liderazgo que los caracteriza, deben hacer que las escuelas sean comunidades de aprendizaje auténticas que logren la calidad, y para lograrlo es necesario diseñar un plan de intervención, y entre estos, primeramente considero que se debe lograr que las autoridades más cercanas deben conocer perfectamente las condiciones de las escuelas y con ello aplicar un plan de acción para que nuestras normales puedan aspirar y ser las rectores de estos formadores de docentes futuros, que son lo que está exigiendo la sociedad actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Le pedimos a Vanessa Santiago de la Cruz, por favor, haga uso de la palabra, y le pedimos a don Pedro Jerez Velasco pudiese prepararse para intervenir. Adelante, maestra. Perdón, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Santiago de la Cruz. Vengo de la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, representando a la escuela Centro Regional de Estudios Normal, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Y el nombre de mi propuesta se llama Autoevaluación Mensual de Estudiantes Normalistas, Inclusión de Talleres Didácticos y Digitalización Virtual de Tesis y Documentos Recepcionales. Cabe mencionar como primer punto, quisiera resaltar una frase que dice así: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. El porqué de esta frase: esa frase hace hincapié en la valorización que tenemos como normalistas al llevar a cabo los contenidos de los planes y programas de estudios. Cabe mencionar que como estudiante normalista debemos autoevaluarnos constantemente. Mi propuesta se basa en la autoevaluación, como ya había mencionado, ya que a nosotros, como principal punto, se nos prepara para enseñar de manera significativa a los niños de educación básica, desarrollando en nosotros conocimientos, habilidades y actitudes que nos permitan lograr formar nuestros conocimientos para impartir las clases en tiempos reales, como mencionaba una de las maestras, en los diferentes contextos que se aprecian constantemente. Con la reforma educativa sabemos de antemano que la SEP fortalecerá el sistema de educación normal con la finalidad de asegurar la calidad y competencia de egresados, teniendo cierta congruencia y pertinencia con las necesidades que tiene la escuela normal. Entendemos por autoevaluación
como la capacidad del alumno para juzgar los logros respecto a una tarea determinada. Es por ello que mi propuesta se enfoca básicamente en la autoevaluación de describir y entender cómo logramos poner en práctica nuestra intervención educativa, juzgando nuestros propios logros a través del cómo lo logramos, cuándo y cómo se sitúa el propio trabajo en la intervención docente que puede hacer mejorar nuestra formación. Cabe mencionar en lo que concierne a la inclusión de manera virtual de tesis y documentos recepcionales para incluirlos y que todo mundo, público, tenga acceso pues a esos para que no solamente se queden guardados dentro de, sino que todos tengan la posibilidad de leer y tengan la oportunidad de saber qué trabajamos en la escuela normal, cómo lo logramos y así cumplir con los rasgos del perfil de egreso. Gracias. Muchas gracias, maestra. Le pedimos a don Pedro Jerez Velasco haga uso de la palabra y le pedimos a Lucero Sánchez pudiese prepararse para hacer uso de la palabra. Adelante, maestro. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Jerez Velasco, soy catedrático y asesor de la licenciatura en Educación Especial en la Escuela Normal Particular Carlos A. Carrillo, ubicada en la ciudad de Jalapa, Veracruz. La ponencia que yo les traigo en esta tarde se denomina ¿Quién es el buen docente formador de docentes para la educación básica? Si hablamos de evaluación, también es justo y es necesario, además de importante, que los catedráticos que nos encontramos al frente de las instituciones normales seamos evaluados, seamos valorados. Y yo les pregunto, ¿cómo se formará un buen docente formador de docentes? ¿Qué es lo que hace este maestro? ¿Y cómo debe ser un buen profesor? Existen múltiples acepciones de lo que puede ser un buen docente. Sin embargo, coincidir o definir algo en particular depende mucho de las características y la diversidad de nuestras escuelas normales. En la Escuela Normal Carlos A. Carrillo existe una evaluación del desempeño docente en la cual los alumnos participan y definen estos rasgos del docente formador de docentes. Entre ellos, la claridad explicativa en la presentación de contenidos, capacidad de generar interés y motivación en los estudiantes normalistas, el uso de metodologías de enseñanza participativas, justicia en los mecanismos de evaluación, una buena comunicación entre el catedrático y los alumnos, un trato respetuoso e interés por el estudiante, además del entusiasmo por la tarea de enseñar. Es decir, ser un profesional que reflexiona, diagnostica, investiga y actúa de forma autónoma y crítica. El análisis nos lleva a identificar que no existe una institución formadora de formadores que prepare a quienes se encargarán de transmitir, además de sus conocimientos, el amor a la profesión de ser docentes. La propuesta el día de hoy consiste en tomar conciencia entonces de la diversidad que representan los alumnos en las escuelas normales, ser docentes reflexivos, críticos, autónomos y propositivos. Para el ingreso de profesionales a las escuelas normales será necesario contar con un perfil adecuado del formador de docentes para el desarrollo de los cursos, además de incluir en el modelo educativo una visión intercultural e inclusiva, donde tengan la oportunidad de conocer y trabajar en y con la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Maestra Lucero Sánchez. Alumna. Alumna. Alumna, modesta. Okay. Sí, información. Por favor. Mi nombre es Lucero Sánchez, soy alumna del Benemérito Instituto Normal del Estado.
Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura en educación primaria y soy integrante del colegiado de alumnos investigadores en formación que tiene por nombre GRUCAIF. Bueno, mi ponencia tiene como el título La formación en la educación y la evaluación. En esta me estoy basando sobre cómo es que como futuros docentes, cómo nos están formando los docentes que están formando a docentes. Si ellos no saben y no conocen cómo evaluar a sus propios alumnos, cómo es que van a evaluar las competencias que ellos están desarrollando en nosotros, y ellos cómo es que en verdad tienen esa capacidad de darnos a conocer esos nuevos conocimientos. Pero nosotros como futuros alumnos tenemos esa decisión, no solamente tenemos que ver que solamente está encargado el docente para formarnos, sino nosotros mismos tenemos esa decisión para estudiar, porque a veces nos encontramos con docentes que a veces no nos pueden dar ese conocimiento para formarnos, no nos dan esas herramientas, pero nosotros tenemos esa decisión. Bueno, la evaluación para los actores de la comunidad educativa debe ser el mapa que los guíe hacia el éxito pedagógico, hacia una formación integral, hacia la calidad académica. Bueno, la función de la evaluación es comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos, en qué grado, y a partir de esta evaluación tomar dos tipos de decisiones: evaluar y calificar a los alumnos y evaluar las variedades que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, mi propuesta que he hecho en esta ponencia es que nosotros, como docentes, como futuros docentes, nosotros conozcamos en verdad cuáles son las funciones de la evaluación, cómo es que debemos evaluar. Existen diversas formas de evaluar. La siguiente propuesta es que en las escuelas de educación superior, las normales, se trabaje sobre las actitudes que deben asumir un profesional de la educación al evaluar al alumnado. Y pues como reflexión se nos queda que si en verdad los formadores de futuros docentes en verdad son competentes para enseñar a los futuros docentes que serán los encargados de la educación de nuestro México. Así es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Formulo muy respetuosamente una pregunta. Además de los compañeros que ya han participado, ¿hay alguien más que quiera participar? Bien, entonces paso a dar lectura a las ponencias que fueron entregadas en esta sesión. Compañeros que se registraron y que sin participar o participando nos entregaron estos documentos, mismos que yo voy a leer y voy a entregar al maestro José Martín Montes Ortega, relator de esta mesa, aquí presente. En compact disc, ¿cómo se llama? Yo soy de la vieja guardia, ¿no? En compact disc, la compañera Laura Celia Ramírez Barrales. Y en documentos, bueno, también Laura Celia Ramírez Barrales nos hizo favor de entregarnos en las dos versiones. Muchas gracias. Aurora Campos Aparicio. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos. Un documento, una propuesta, una reflexión colectiva. Sheila Echeverría Landa, de Gives Medina Jorge Luis, Domínguez Regalado Giovanna, Hernández Torres Rosa. Otro trabajo presentado por el maestro César Arturo Salomón Morales. Otro trabajo presentado por la maestra
Luisa Huertas, ¿verdad? Luisa Huertas, otra propuesta presentada por Vanessa Santiago de la Cruz. Otra propuesta de Lucero Sánchez Sánchez. Y otra última propuesta de Ángel Fernando Quiñones Quiñones. Son las propuestas que nos entregaron el día de hoy y que yo hago entrega al señor relator, el maestro José Martín Montes Ortega. Vamos a levantar esta mesa, no sin antes decirles que los felicito. Los felicito, yo creo que fue una mesa muy productiva, un ejercicio de reflexión crítica, conocedora, experimentada, pero sobre todo una serie de magníficas propuestas, comprometidas y muy responsables. Yo los felicito, es un gusto haber trabajado con ustedes y que todo sea para bien. Suerte.